Bienvenidos a este nuevo video. En la clase de hoy crearemos otro de los componentes más importantes para nuestra app de países. Recordemos en nuestro proyecto, teníamos una lista de países y podríamos ver datos como su población, su continente o su capital. Podemos ver la bandera de cada uno de esos países, pero uno de los requerimientos que nos pide el reto es que si le damos clic a uno de estos países, podremos ir a una página aparte para ver más detalles sobre dicho país. Para ello, trabajaremos con rutas y con ello instalaremos una biblioteca. Así que en su terminal tendrán que escribir npm install React Router DOM. Con esta biblioteca de React podrán trabajar con rutas muy fácilmente. Recordemos que con React trabajamos con Single Page Application, así que no tendrán que refrescar, ese es el objetivo. Simplemente renderizar el contenido. Para ello, para hacer nuestra página de detalles, vamos a ir a nuestra carpeta componentes y vamos a crear uno nuevo, llamado Details. Y le voy a poner .js. Por lo tanto, tenemos un componente vacío, al cual también podemos instanciar. Para ello, vamos a importar primero la biblioteca de React, import React from el módulo de React. Luego, voy a importar la tarjeta card de mi carpeta de componentes. Y como están en la misma carpeta, simplemente pongo .card, mi componente JSX. Luego, lo que tendré que hacer es crear una clase o una función llamada details. Const details va a ser igual a, entre sus paréntesis le voy a colocar sus propiedades props, que serían sus argumentos, y voy a crear una función flecha igual mayor que y abro llaves. Como toda función tenemos que exportarla cuando trabajamos con módulos. Export default y el nombre de la clase details. Por lo tanto, ya tenemos nuestra clase de detalles creada, nuestro componente. Recordemos que instalamos React Router DOM, así que junto con ello tenemos que instalar aquí, o mejor dicho, importar los siguientes elementos. Vamos a abrir llaves porque vamos a leer dichos objetos y los objetos o componentes se llaman link y use params, es decir, usar parámetros, y use history con H mayúscula. El primero es el que nos va a permitir crear links o enlaces, hipervínculos a otras páginas, mientras useParam y useHistory son funciones que nos permiten trabajar con rutas, el historial del navegador y las URLs. Así que la vamos a instalar del módulo de React Router DOM. Así que ponemos punto y coma. Estos tres objetos son los que vamos a utilizar. Y del módulo de React también utilizaremos otro hook. Recordemos que los hooks comienzan con use. Y el que vamos a utilizar se llama useEffect, que se utiliza para efectos secundarios de nuestra página web. Muy bien, estos son los módulos que vamos a utilizar. El siguiente paso es leer las props que le vamos a pasar a este componente de detalles. Vamos a crear una constante y le voy a poner unas llaves porque voy a leer un objeto. Voy a leer la lista de países completa, countries, y le voy a poner una coma y el isFetch, que era el elemento del estado que nos dice si la API terminó de cargar los países. ¿Y dónde va a provenir? De las props, es igual a props. Luego voy a importar también el nombre, const name, y va a ser igual a useParams. ¿Por qué? Porque vamos a crear una ruta, y esa ruta va a tener slash el nombre del país. Así que de ese slash voy a obtener el nombre. Y luego también voy a importar o crear el objeto del historial. Const history va a ser igual a useHistory. Le pongo unos paréntesis y listo. Estos son los tres elementos que vamos a utilizar. El siguiente paso es ir a nuestro método render.
o nuestro return de nuestra función. Así que más abajo en el mismo elemento voy a crear un if, porque va a ser un renderizado condicional. Si isFetch es true, es decir, si cargaron los países, y country no es igual a null, es decir, los países leídos no son nulos, y a su vez le coloco otra i o el ampersand, no es igual, country no es igual a undefined, es decir, indefinido, undefined, que me ejecute lo siguiente. Así que voy a abrir llaves. Listo, con esto verifico que los países no sean nulos y que la página ha cargado. Luego de ello coloco mi return, muy importante para todos los componentes de React, ya que tienen que mostrar algo en pantalla. Para ello voy a colocar un div, y dentro de ese div voy a crear otro div con la clase container. Div con la class name container80, que es una de las que habíamos creado en nuestro CSS. Muy bien, ya tenemos nuestro div principal y un div con el 80% de la pantalla. Dentro de él vamos a crear nuestro botón para ir hacia atrás. Así que voy a crear una etiqueta button. Y dentro también le voy a colocar unas clases. Coloco class name. El nombre de la clase en esta ocasión se va a llamar, coloco comillas, voy a colocarle la clase light button o botón claro. Y a su vez le doy un espacio porque voy a agregar múltiples clases. Así que le voy a agregar una clase llamada back button. Dentro de ese button voy a agregar un icono. El icono que voy a utilizar viene también de Ion Icons. Escribo Ion Icon. El nombre se llama arrow back outline. Es decir, solo la línea. Con 3 guiones. Con 2 guiones. Este sería el nombre del icono que vamos a instalar. Así que tenemos que cerrar la etiqueta de Ion Icon. Y el siguiente paso es crear una etiqueta P para colocarle simplemente un texto que diga ir hacia atrás. Así que le coloco back. Listo, ya tenemos nuestro botón. Si nosotros observamos el componente, observaríamos un botón para ir hacia atrás. Antes de ello, vamos a ir a nuestra app principal. Voy a mi app.js, como pueden ver en pantalla, porque vamos a empezar a crear las rutas con React Router DOM para ver lo que estamos creando. Luego de acceder a nuestra app principal, vamos a hacer lo siguiente. En React Router DOM existen 3 elementos. Tenemos links, que son los enlaces. Tenemos el elemento switch, que nos permite intercambiar las páginas. Y tenemos las rutas. Así que todo ello lo vamos a implementar. Así que vamos a nuestra app principal, add.js. Y voy a donde está mi método render, que es aquí. Recordemos que tenemos un header, un buscador, un select box y un componente llamado countries. 4 componentes dentro de nuestra app principal. Ahora, para trabajar con rutas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un componente dentro de mi clase app, aquí adentro. Un componente llamado router. Cierro con mayor que. Este router lo voy a colocar fuera del header, ya que el header va a ser un elemento fijo, sea cual sea la ruta donde estemos. Y dentro de ese router voy a encerrar toda mi página. Por lo tanto, tengo que cerrar la etiqueta router. Aquí. Listo. Ese es el primer elemento que tenemos que crear cuando utilizamos React Router DOM. Un router, un enrutador. El siguiente paso es crear un elemento llamado ruta o route. Escribimos route
Y aquí es donde tenemos que especificarle lo siguiente. Tenemos que escribirle cuál va a ser la ruta a la cual vamos a acceder. En este caso, el slash. El slash se refiere al home. Una vez que tú abres la página, esa es la página principal, el home. Y para asegurarnos de que lo que encuentres sea justamente la primera ruta, le tenemos que escribir exact, que encuentre justamente la ruta que tiene esta forma. No diga nada, simplemente nuestro URL principal, es decir, esta. Es lo mismo que si nosotros le escribiéramos un slash aquí vacío, nuestra ad principal. Por lo tanto, si la ruta que aparece aquí en nuestro navegador es el home, vamos a renderizar lo siguiente. La clase ruta, ahí es donde vamos a colocar nuestro div con nuestro contenedor. Así que lo copiamos y lo copiamos dentro de nuestra ruta. Un div con la clase container80, los filtros de búsqueda y nuestro buscador y select box y el countries. Todo eso va a ir dentro de nuestra ruta. Luego vamos a tener que crear otra ruta, que sería nuestra página de detalles. Creo mi componente llamado route. Luego le tenemos que especificar cómo va a ser la URL, el path. Va a ser /country y luego habíamos dicho que era el nombre del país, el cual es un parámetro. Para escribir parámetros dentro de nuestra ruta vamos a escribir 2 puntos y el nombre del parámetro variable que queramos utilizar. En este caso le vamos a poner name. Es decir, si en nuestra URL escribimos en nuestra URL principal, en este caso localhost 3000 /country y el nombre de cualquier país, se renderizará el siguiente componente. Así que dentro de nuestra ruta vamos a renderizar el componente llamado details. Cierro con mayor que y le pongo un slash. El details va a obtener como props los siguientes elementos. Recordemos que le tenemos que pasar el isFetch para indicar si el elemento ha cargado en pantalla, el cual tenemos que escribir this state.isFetch. También le tenemos que pasar la lista de países, eso es lo que escribimos anteriormente, así que countries va a ser igual a this.state.countries. Muy bien, un componente llamado detalles, vamos a bajar aquí, que recibe 2 props, el isFetch, que nos dice si cargó la API, y la lista de países, countries. Esto va a ser si escribimos la ruta country/name, pero tiene que ser exacta, así que también le escribimos exact. Para que recordemos que en React Router DOM existe una búsqueda de las rutas y se encuentra la primera coincidencia. Y como todas comienzan por el slash, es posible que vayamos a otra ruta incorrecta si no le colocamos el exact. Muy bien, tenemos un componente router y un componente route. Así que ahora para encerrar nuestras rutas tenemos que crear un componente llamado switch, que es aquel que nos permite intercambiar entre rutas. Así que dentro de nuestro router escribimos un switch, un componente llamado switch, y dentro del componente llamado switch es donde encerramos nuestras rutas. Vamos aquí a la izquierda, tenemos nuestro header, nuestro router, y dentro del switch colocamos nuestras rutas. Ruta 1, que es el home, ruta 2, que son los detalles. Muy bien. Ahora, en nuestro router, vamos a colocarlo dentro de nuestra app. Así que coloco el app aquí dentro del router. O mejor dicho, fuera del router y listo. Si quieren, podemos agregar la indentación aquí para que el router encierre el switch encierre las rutas. Y esa sería la estructura para trabajar con React Router DOM. Crear las rutas. Ahora tenemos que crear los enlaces para ir a dichas rutas. Ya que hasta el momento tenemos lo siguiente. Que si escribimos en la ruta, en la URL, tenemos que escribirlo manualmente. Country y el nombre del país.
Antes de ello tenemos que importar los componentes router, switch y los details. Así que en nuestra add principal vamos a nuestra primera línea. Aquí, de nuestra carpeta componentes, importamos details. From, abrimos comillas, el punto, la carpeta components, slash details. Y le ponemos punto y coma. Luego, junto a React, vamos a bajar un poco y le vamos a colocar import los objetos que necesitamos, que son switch, route y router. Así que vamos a hacer lo siguiente. El primero es el router. Hay dos tipos de router. Uno de ellos es browser router, el cual lo vamos a dar un alias. Le vamos a llamar simplemente router como lo escribimos abajo, para no tener que escribir browser router muchas veces. Simplemente lo vamos a llamar router, utilizando la palabra reservada as, como. Y luego vamos a colocar una coma para importar el componente llamado switch y el componente llamado route. Y todos ellos van a venir del módulo from, comillas, react-router-dom, que son las que instalamos con npm install. Muy bien, la importamos y luego creamos nuestras rutas abajo. Ahora aquí nos dice compilando y no debería existir algún error. Cuando compile nuestra página, podremos ir a nuestra app principal y ver el resultado. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra app principal, el home, con la ruta que tiene el slash vacío. Pero si nosotros escribimos slash country y el nombre de un país y le damos enter, nos dirigiremos a esa ruta. O React Router DOM nos llevará a esa ruta. Por lo tanto, tenemos nuestra app principal, el home, en la cual podemos ver la lista completa de países. Y recordemos que ya hemos creado un enrutador, un switch y varias rutas, en este caso 2. Así que si nosotros escribimos slash country y el nombre de un país, por ejemplo Venezuela, iremos a una ruta aparte, en la cual por los momentos solo tenemos el botón de ir hacia atrás, el back button, que tiene un icono de Ion Icons y la palabra back. Esto es lo que tenemos hasta el momento, pero ya cambiamos de ruta cuando lo escribimos aquí manualmente. Ahora lo que necesitamos es crear enlaces que nos lleven a las distintas rutas. Por ejemplo, podemos darle un enlace a este botón de ir hacia atrás para volver nuevamente al home. Vamos a ello. Vamos a nuestro componente Details y a nuestro back button que creamos aquí abajo, vamos a encerrarlo dentro de un componente de React Router DOM, el cual se llama link. El link es a React lo que en HTML sería la etiqueta A, y ofrece muchas herramientas o atributos importantes para trabajar con las rutas. Así creamos etiqueta de apertura, etiqueta de cierre para el link, y dentro de ella creamos nuestro button. El link debe recibir a dónde nos va a llevar, así que le tenemos que escribir lo siguiente dentro de sus atributos. Vamos a la etiqueta de apertura o el inicio del componente y le vamos a escribir lo siguiente. Tenemos que darle primero una clase, le voy a llamar appLink, porque todos los hipervínculos tienen por defecto el color azul. Así que con esta clase le voy a quitar los estilos por defecto. Ahora bien, el atributo más importante del componente link se llama to. El to es a dónde redirigirá cuando le demos clic a ese enlace. Así que a dónde nos llevará, a la URL que comience por el slash, es decir, el home. Así que si le damos clic al botón de ir hacia atrás, iremos nuevamente al home. Vamos a probarlo. Aquí estamos en nuestra ruta de
/country Venezuela, y si le doy clic al botón de ir hacia atrás, nos llevará al home. Como ven, la ruta ha cambiado, así que se renderiza nuevamente nuestra página principal. Muy bien, ya podemos intercambiar entre rutas. Tenemos 2 rutas y un link para movernos. Ahora tenemos que darle un link a cada una de estas tarjetas para ir a su país específico. Vamos a implementar lo siguiente. Así que en nuestra ad principal, o mejor dicho, en nuestros countries, que es donde tenemos nuestras tarjetas, vamos a empezar a utilizar los links. He abierto el componente llamado countries. O mejor dicho, vamos a abrir el componente llamado card, ya que el card es lo que es el elemento individual. Aquí tenemos una etiqueta llamada con la clase card, así que la vamos a encerrar dentro de un link. Colocamos el componente llamado link y le tenemos que colocar el atributo to. ¿A dónde nos va a llevar? Así que le tenemos que escribir la ruta. Como voy a escribir código JavaScript, lo voy a encerrar entre llaves para colocar una plantilla. Así que le coloco, nos va a llevar a /country y le coloco otro slash, y como voy a usar una variable, le coloco el signo de dólar y otras llaves. ¿Cuál es la variable que voy a utilizar? Se llama name. Así que el name que provenga, el name del país, que viene como prop, se va a escribir dentro de la URL y va a ser la ruta a donde nos llevará este link. Así que le doy enter para colocar el contenido de dicho link. Todo este div lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de mi componente de enlace. Le coloco unos tabs para enseñar la indentación. Y listo, ya tenemos nuestro componente card dentro de un link que nos llevará a countries/name. Por lo tanto, estamos utilizando el componente link, hay que importarlo. Así que le colocamos import, abro llaves, coloco el componente llamado link y proviene del módulo, coloco from React Router DOM. Y listo. Usamos el componente, importamos el componente. El name viene como prop, se coloca aquí y nos lleva a esa ruta. Vamos a probarlo. Aquí tenemos nuestra ad principal, recargamos. Aquí podemos ver nuestra app de países, dice cargando países, cuando renderiza ya aparecen nuestras tarjetas. Como pueden ver, aquí está el estilo por defecto del componente link de React Router DOM, que es muy similar a la etiqueta A. Por lo tanto, para quitar ese efecto, vamos a nuestra etiqueta o nuestro componente link y nuevamente le agregamos la class name llamada, le colocamos igual, comillas, y se llama app-link. App-link. Así quitamos el estilo por defecto con un text decoration none, es decir, CSS. Así que nuestra app se recarga por sí misma y ya no tenemos el efecto de los links. Por lo tanto, vean que si yo paso el mouse por cada una de estas tarjetas, me dice a la URL a la donde me voy a dirigir. Es decir, está tomando los parámetros. Así que le di Malasia y me llevó a country/Malasia. Si voy hacia atrás, vuelvo al home. Y si le doy aquí American Samoa, voy al link que dice American Samoa. Es decir, ya tenemos rutas funcionales. Ya podemos ir a nuestra página de detalles. Así que vamos a ir nuevamente a nuestro componente llamado Details. Ya hemos creado las rutas para ir hacia el home y hacia los detalles. Ahora vamos a mostrar los detalles que tenemos que ver sobre dicho país. Para ello vamos a crear una función muy importante para este componente, llamada const_getCountry. Va a ser igual a una función que recibe una lista de países, que es la que viene como prop, aquí. Así que va a ser una arrow function, igual, mayor que, y coloco las llaves. Esta sería mi función para obtener el país entre la lista completa. La función consiste en lo siguiente.
creo una constante llamada asArray, es decir, voy a convertir mi lista de países en un array. Y voy a utilizar el método del objeto object y se llama entries. Object entries convierte una lista de objetos en una lista de pares clave valor. Así que los objetos que les voy a pasar es constries. Constries, que es lo que viene de nuestros parámetros aquí. Listo, lo he convertido en un array. Ahora lo voy a filtrar. Voy a filtrar utilizando los métodos de los arrays. Filtrar nuestra lista de países. ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a crear una constante llamada filter. Va a ser igual a asArray, o sea, el array que hemos creado anteriormente, punto filter. Filter recibe unos parámetros. Colocamos unos paréntesis y dentro de los paréntesis le va a pasar el key, la clave, y el value, el valor. Algo como esto, el key value, es lo que nos devuelve el object.entries. Ahora, ese key value lo vamos a convertir en lo siguiente. Así que coloco una función flecha, es igual, mayor que, y agrego unas llaves. Es decir, voy a ejecutar una función aquí adentro. La función consiste en lo siguiente. Return value.name.common, el nombre común del dicho país, que sea igual al name que viene como parámetro de la URL. Así que aquí se activó el useParam. El nombre que aparezca en la URL se compara si es igual al value.name.common de nuestra lista de todos los países y nos va a devolver solamente un elemento que es el país que coincide, es decir, el país que queremos ver el detalle. Aquí este key no lo vamos a utilizar, lo podemos colocar como un piso bajo, por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Luego de tener nuestra función filtrada y nos devuelve un solo país, vamos a hacer lo siguiente. Voy a convertir nuevamente nuestro key value pair o nuestro par de valores, convertir nuestro par key, value en únicamente el value. En un array de valores. Por lo tanto, let, es decir, una variable de bloque llamada country, país, va a ser igual a filter.map, es decir, otro método de las arrays. FilterMap ejecuta una función en cada elemento y te devuelve otro array, que recibe como parámetros. Así que coloco unos paréntesis. Le coloco unos corchetes, va a recibir nuevamente un key y un value. ¿Y que nos va a devolver? Únicamente el value. Coloco una función flecha y me devuelve el value. Esto sería todo. En vez de tener un par de clave de valor, simplemente que nos devuelva el valor. Y si este key no lo vamos a utilizar, le podemos colocar un piso bajo. Por lo tanto, nuestra función getCountry va a devolver return country corchete 0, el primer país de nuestra lista filtrada. Y esto es la función que consiste en getCountries. Toma la lista, lo convierte en par clave valor, lo filtra, dependiendo del nombre que venga por la URL. Luego convertimos ese par clave valor en solamente el valor y lo devolvemos con return. Por lo tanto, ya tenemos nuestra función getCountries. Ahora la tenemos que llamar o instanciar const, le voy a llamar country, país, va a ser igual a getCountry, la función que acabamos de crear, y que recibe como parámetros la lista de países que viene como props, countries. Esa lista de countries es una lista de objetos. Se filtra y se convierte en una lista o un array. Ya tenemos nuestro country, una variable creada. Ahora sí podemos descomentar este isFetch. Ya tenemos el country y el isFetch viene como prop. Vamos a las primeras líneas. Vamos a quitar también estos símbolos de comentarios. Vamos a quitar estos símbolos de comentarios. Y solo nos queda verificar si isFetch, si se está leyendo como prop. Como pueden ver, está marcado como azul si se está leyendo. Listo, ya tenemos el país marcado o señalado por la URL dentro de nuestro estado. Así que el siguiente paso es acceder a sus propiedades. Voy a crear dentro de mi método render otro container.
Así que voy aquí a bajar este link, nos vamos a ir hacia afuera, aquí, un div. Este div va a tener una clase llamada descripción. Así que le coloco class name llamado description. Muy bien. Dentro de esa descripción le voy a colocar un h1. ¿Qué va a decir ese h1? El nombre del país, name, que viene como prop. Luego voy a colocarle otro div, al cual le voy a llamar info, como clase. Class name es igual a info. Y dentro de ese div voy a crear otro componente, o mejor dicho, etiquetas. Etiquetas P que van a encerrar a cada atributo de dicho país. Por ejemplo, lo voy a encerrar dentro de una etiqueta B porque lo quiero convertir en negritas. Coloco B. Lo voy a colocar en minúscula para que se vea como una etiqueta y no un componente. Y le voy a colocar la primera propiedad, nombre nativo, native name, 2 puntos. Así que aquí luego de la etiqueta B le coloco llaves, ya que estoy escribiendo código JavaScript, country.name.nativeName. Es decir, accedo al atributo name del objeto country y dentro de name hay otro atributo llamado nativeName, nombre nativo. Antes de seguir, dentro de nuestro container principal voy a agregarle otro div con una clase, la cual se va a llamar ContainerDouble. Creo un div con la clase className llamado ContainerDouble. Este ContainerDouble es un display grid que divide en 2 elementos. Dentro de ese ContainerDouble voy a colocarle otro div que va a ser el contenedor de la bandera del país. Le voy a colocar className igual image. Y dentro de la etiqueta div voy a colocar una etiqueta img que necesita parámetros o atributos, mejor dicho. El primero es el CRC, muy importante. Va a provenir de country.flags, banderas.svg, ya que tenemos en svg y en png. Ya tenemos la URL de la bandera dentro de nuestro atributo CRC. También tenemos que agregarle el atributo alt o texto alternativo. Y va a ser igual a, colocamos llaves, código JavaScript, name más la palabra flag. Es decir, Venezuela flag o Haití flag, entre otros. La bandera de dicho país. Y este name viene como prop. Listo, ya tenemos la imagen y el texto alternativo. Así que este description, o mejor dicho, la descripción del contenido, también lo voy a colocar dentro de mi ContainerDouble, justo después de mi imagen. Le doy Tab para ordenar el código. Y este link no está dentro de mi ContainerDouble, lo voy a colocar al inicio. Voy al inicio, container80, o mejor dicho, afuera, con otro container80. Div class name igual a container80. Cierro y aquí es donde coloco el link, mi enlace. Guardamos, esperamos que compile. Aquí nos dice que hay 2 advertencias porque hay 2 cosas que no se están utilizando. Vamos a nuestra app principal. Vamos a continuar el renderizado de nuestro componente details. Así que para ello voy a crear otro div con la clase container80. Class name va a ser igual a container80. Dentro de este div voy a colocar otro div con la clase ContainerDouble. Class name ContainerDouble, el cual va a ser un elemento que tiene display grid y me divide la pantalla en 2 recuadros, uno para la bandera y uno para los detalles del país. Aquí voy a colocar otro div con la clase image para colocar la bandera. Class name igual image. Cierro el div y finalmente le coloco una etiqueta img que recibe sus 2 atributos principales, fundamentales, que son CRC, la fuente. Así que como voy a colocar código JavaScript, le coloco country, que es el país que acabamos de leer, .flags,
entre sus atributos de banderas uno llamado SVG, ya que el elemento del país ya tiene dos imágenes, una en SVG o vectorial y una en PNG. Coloco el slash para cerrar la etiqueta y el siguiente atributo que le voy a colocar es el alt, el texto alternativo. Para colocarle el texto alternativo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar el nombre del país, que viene como prop, más la palabra flag, es decir, la bandera de dicho país. Haití flag, México flag, Venezuela flag, entre otros. Listo, deberíamos tener la bandera en nuestro componente de detalle. Luego vamos a crear otro div para escribir los detalles del país. Div con la clase className llamada description. Dentro de esa clase description voy a colocar un h1 que me diga el nombre del país. h1 y dentro de su contenido abro llaves y coloco el name que viene como parte de la URL. Así que si guardamos ya tendremos algo básico, el nombre y la bandera. Vamos a hacer lo siguiente. Es importante recordar que en React se tiene que mostrar algo en pantalla. Y aquí tenemos una condición que nos dice si isFetch es true, si la página cargó o la API ya tiene resultados. Pero ¿qué pasaría si no lo ha hecho? Provocaría un error. Así que debajo de este if tenemos que bajar y colocarle un else. ¿Qué pasaría si no carga? O la API no ha respondido aún. Tenemos que colocarle otro return. Abrimos paréntesis y colocamos algo en caso contrario. Por ejemplo, un div, el cual le voy a también colocar la clase container80, -80, y le voy a colocar un h2 que me diga cargando los datos del país. Listo, con esto evitamos que React nos muestre un error ya que no renderizamos nada. Si carga, me muestra los datos del país, el nombre y la bandera. Si no carga, me va a decir cargando los datos del país. Así que le damos guardar y vamos a nuestra app principal. Como pueden ver, ya tenemos la bandera y el nombre del país en un h1. Así que ahora vamos a seguir escribiendo los atributos para acercarnos a lo que nos pide el reto. En Mentor, en la parte de diseño tenemos los siguientes atributos. Nos pide el nombre nativo, la población, la región, la subregión, capital, dominio de internet, monedas, lenguajes y las fronteras. Vamos a ello. Ya tenemos la bandera y el nombre. Así que voy a abrir el editor de código y vamos a ir a la parte de arriba donde dice description, justo debajo del h1. Voy a crear otro div con la clase llamada info. Class name igual info. Dentro de este class name con la clase info voy a colocarle varias etiquetas p, que serían mis nombres o párrafos para cada atributo del país. Aquí estoy utilizando la etiqueta b para convertir en negrita el texto que voy a colocar. El primero de ellos va a ser el nombre nativo, native name, y es una de las más complicadas de leer en la API, así que les voy a enseñar cómo se lee. Luego de que salgo de la etiqueta b, ya que no lo quiero en negrita, voy a colocar lo siguiente. Country es el país que hemos filtrado de nuestra lista de países. Punto. El name, ya que tiene el atributo name, el objeto, y luego hacemos uno llamado native name. No obstante, el native name es otro objeto que tiene datos por dentro. Como es un objeto o un array, tenemos que acceder por medio de índices y le coloco corchetes. Para ello voy a colocar el siguiente elemento, object.keys. Object.keys me devuelve una lista de 1, 2, 3, 4, dependiendo de cuántos elementos haya dentro de dicho arreglo. Así que dentro de los paréntesis tengo que colocarle cuál es el atributo que quiero obtener las keys o los índices. Va a ser countries.name.nativeName. Como pueden ver, lo estoy escribiendo dos veces, así que se puede mejorar este código. Luego de ello accederé al elemento número 0. Así que aquí donde estamos en los corchetes, justo después del paréntesis voy a colocar otro corchete con el índice 0. Una vez que leemos el país con el índice 0, voy a acceder al atributo llamado official. ¿Cómo he llegado a esta solución? Simplemente leyendo el objeto que me devuelve
el REST Countries API. Aquí hay que escribirlo dentro de llaves, ya que es código JavaScript, si no nos lo interpretará como texto plano. Así que le coloco llave aquí, llave de cierre aquí. Guardamos. Ahora voy a agregar otra etiqueta P para indicar la población de dicho país. Así que voy a agregar una etiqueta P para señalar el texto en negrita y voy a colocar la palabra population. Población, 2 puntos. Para leerlo es sumamente fácil. Escribimos country.population. Le damos control S y ya podemos ver la población en pantalla. Como pueden ver. Sin embargo, si ustedes ven el diseño, nos dice que la población está separada por comas. Así que, ¿cómo podríamos aplicar esto? Aquí es donde empezamos a utilizar las técnicas que nos ofrece el lenguaje de JavaScript. Vamos a nuestro código y nuestro countries.population lo vamos a encerrar dentro del siguiente función de un objeto. El objeto se llama number y nos convierte en número lo que esté aquí. Y luego voy a utilizar el método llamado toLocalString. Luego tenemos que decirle qué tipo de formato tendrá. En este caso el de inglés de Estados Unidos en US. Con esta línea, encerrarlo entre number, paréntesis, punto toLocalStrings, el formato, ya tendríamos nuestro país o nuestra población separada por comas. Muy bien, ya hemos cumplido otro de los requerimientos del reto. Ahora vamos con los demás atributos, que serán más sencillos. Tenemos el continente, la capital y la subregión. Vamos a ello. Agregamos otra etiqueta P, vamos a copiar este código para acelerar el trabajo. Una etiqueta P y una etiqueta B. Tenemos 3. La primera es la región, 2 puntos. Luego tenemos la subregión, subregion, 2 puntos. Y finalmente tenemos la capital, 2 puntos. Luego, fuera de la etiqueta B, vamos a colocar llaves. Y colocamos lo siguiente. Primero el nombre del objeto, que se llama country. Y luego el atributo. Para el país simplemente escribimos región. Para la subregión escribimos country.subregion. Ya tenemos continente y la subregión. Ahora vamos a escribir country.capital. Es decir, accedimos a estos 3 atributos del objeto country. Le damos control S y observaríamos lo siguiente en pantalla. En nuestra aplicación de React. Nombre nativo, población, región, que sería el continente, subregión y la capital de dicho país, que sería Ciudad de México. Ahora vamos con la otra mitad de los atributos, que sería el dominio del Internet, las monedas, los lenguajes y las fronteras. Estas últimas son otra de las más difíciles de leer, además del nombre nativo. Para reutilizar el código he creado la siguiente función. Primero voy a agregar otro div para separar esa información. Otro div con la clase info. Coloco div con la clase className llamada info. Luego vamos a colocar lo siguiente. Otras etiquetas P con etiqueta B, que serían 3. Una para el dominio de Internet, una para las monedas y una para el lenguaje. Así que le coloco top level domain, 2 puntos, currencies, que serían las monedas, 2 puntos, y finalmente los lenguajes, languages. Ahora vienen las llaves. Aquí fuera de la etiqueta B, escribo llaves. El primero sí es más sencillo, country.topLevelDomain, TLD, y ya accederíamos a ese atributo. Y las siguientes sí tenemos que crear una función para ello. Ya que las monedas, lenguajes pueden ser varios, tenemos que crear una función para generalizar el trabajo y reutilizar código. Así que para ello crearé una función llamada matprop. Luego de que leí el objeto de países, descubrí que tienen diferentes formatos. Algunos no tienen fronteras, algunos no tienen lenguajes. Así que creé esta función llamada matprop para convertir
cualquier objeto que esté dentro de nuestro país, convertirlo en un array. MapProp es una función flecha, abro llaves. Así que dentro de ella escribimos lo siguiente. Dentro de la función MapProp voy a crear un conditional if. Si la propiedad property que le pasamos como argumento no es igual a null, o la propiedad property no es igual a undefined, es decir, no es indefinida, que ejecute lo siguiente. Si existe, nos aseguramos de que exista la propiedad. Aquí voy a utilizar una palabra reservada de JavaScript que es typeOf, es decir, para averiguar el tipo de cuál es esa propiedad. Si el tipo de la propiedad es igual a un objeto, escribimos object, que ejecute lo siguiente. Si la propiedad es un objeto, quiero que lo convierta en un array. Const as array, como lo habíamos hecho antes, escribimos object.entries y escribimos la propiedad dentro de los paréntesis. Es decir, convertimos el objeto propiedad en un array. Luego lo mostramos, si lo quieren ver, console log as array. Recordemos que es un clave valor, un par. Y luego lo filtramos. Const filter va a ser igual as array.map, que recibe como parámetros. Escribimos paréntesis, corchetes, recibe un key y recibe un value. Le pasamos una función flecha y que nos va a devolver simplemente el value. Eso es lo que queremos. Listo, ya tenemos un array filtrado que solo tiene el valor. Y también lo podemos imprimir en pantalla si lo quieren ver. Console log.filter, punto y coma. Y que nos va a devolver el arreglo filtrado. Aquí colocamos el return. De lo contrario, si la propiedad no es un objeto, voy a darle un console log typeOf property para saber cuál objeto fue o qué tipo fue dicha propiedad. Generalmente puede ser un array o un string. Así que en cualquier caso contrario quiero que me devuelva un array vacío, corchetes vacíos. Esto nos asegurará que aquellos que no tengan dicha propiedad o atributo, no tienen fronteras, no tienen monedas, no nos devuelva un error. Simplemente nos diga un arreglo vacío. Listo, esta opción MapProp toma la propiedad, verifica si es un objeto, obtiene sus atributos, convirtiéndolo en array primero. De lo contrario, que nos diga el tipo y nos devuelva un arreglo vacío. Esta es la función que he creado para reutilizar código. Ahora voy a crear 3 de ellas, una para renderizar las fronteras, una las monedas y una los idiomas. La primera de ellas va a ser render borders, las fronteras. Const render borders va a ser igual a una función que recibe como parámetro un objeto. Le coloco igual, mayor que, y coloco llaves. Voy a crear una constante llamada border codes o códigos de las fronteras. Va a ser matprop el objeto que le pasemos como parámetro. ¿Por qué utilizo la propiedad matprop? Porque dentro de estos bordes de código hay objetos, pero los quiero convertir en un array. Así que, si lo quieren ver, pueden escribir un console log. De lo contrario, vamos a seguir con el siguiente paso. Voy a crear una constante, const, la cual va a llamarse countriesArray. CountriesArray va a ser igual a objectEntries.entries y dentro de los paréntesis le escribo mi lista de países completas, countries. Luego lo podemos imprimir si ustedes desean. Console log, colocar primero un texto, countriesArray, y luego en la siguiente línea coloco la impresión de dicho objeto. CountriesArray. Tiene que escribirse igual, la primera minúscula, la segunda mayúscula.
Una vez que hemos mostrado los países en pantalla, vamos a filtrarlos. Así que voy a crear una constante llamada filter y va a ser igual a countriesArray.map. La función map aplica una función para cada elemento del array. Así que recibe unos parámetros. En este caso va a ser el key y el value, el cual vamos a llamar country para que sea más expresivo. Luego del paréntesis le coloco un igual mayor que para crear una función flecha, como pueden ver en pantalla. Recibe un key y un country y aplico una función. ¿Cuál es ella? A mi border codes, que son los códigos de países, la variable que declaré aquí arriba, es un array, voy a utilizar el método llamado includes. Incluye lo que yo escriba dentro de los paréntesis. Quiero que escriba el country, le coloco un punto y un atributo llamado CCA3, es decir, código de país de 3 dígitos o de 3 caracteres. Y en caso de que ese país no tenga un código o no exista o devuelva null por accidente, le voy a colocar este signo de interrogación justamente antes del punto, que es muy similar al renderizado condicional. Es como si hubiera un if. Si este country existe, accede al CCA3. Si no existe, no pasa nada. Y esta es la función que se va a ejecutar dentro de nuestro filter o nuestro countries array map. Una vez que ejecutamos esa función, ya tenemos nuestro arreglo filtrado dentro de esa variable. Si quieren, la pueden imprimir con console log filter. Aquí tenemos nuestro arreglo filtrado. El siguiente paso es devolver ese filtrado de key value nuevamente a su valor original. En este caso queremos es el nombre de las fronteras. Voy a crear una constante llamada names y va a ser igual a filter.map. Filter.map. Es decir, aplico el map a otro arreglo. Recibe como parámetros el key y el value y creo otra función flecha. O lo podemos hacer directamente en la misma línea. Quiero que me devuelva. Aseguremos que value exista. Value con signo de interrogación. Si existe, accede al atributo llamado name. Pero también le vamos a poner el signo de interrogación para verificar que tenga el atributo name. Y si estas dos son ciertas, accede al atributo llamado common, es decir, nombre común. Así que ya tendríamos filtrado nuestro país por su nombre y no por su código. El código puede ser MXN para México, BEN para Venezuela, entre otros. Ya tenemos nuestros nombres. Ahora vamos a renderizarlo. Voy a crear una constante llamada borders. Va a ser igual a nombres.map. Recordemos que map se ejecuta varias veces. En este caso va a recibir un name, paréntesis simples, name, key, o name index, como prefieran llamarle. Colocamos igual mayor que para crear una función flecha y le coloco unas llaves. Por lo tanto, dentro de esa función map voy a hacer mi return de renderizado. Voy a devolver un link y dentro de ese link voy a crear un button con una key, que es una propiedad o atributo importante de React. Recordemos, para ayudarle a encontrar la versión antigua del mismo elemento y no crear uno nuevo. Va a recibir el nombre del país, piso bajo, border, piso bajo, coloco otro signo de dólar y llaves para crear otra variable. Va a decir nombre border key. Ese va a ser su atributo key. Y con esto nos aseguramos de que sea único. También le voy a cambiar aquí key para que coincida con este. Listo. Ya tenemos un key único para este link. Luego le vamos a asignar una clase a dicho botón. Le voy a poner class name light button, guión button. Si quieres le podemos dar enter para que sea un poco más ordenado. Key, class name y finalmente vamos a colocarle el contenido de dicho botón. Vamos a colocarle la etiqueta de cierre. Voy a borrar aquí. Arreglo los tabs y dentro de mi escribo
el nombre de dicha frontera, que sería el que le estamos pasando aquí como parámetro, name. El key lo utilizamos para identificar al componente y aquí es el contenido de dicho botón. Por lo tanto, aquí los errores nos dice que hay un nombre mal escrito, aquí un console log, y en la línea 53 nos dice que nombres no está definido, ya que aquí es name. Listo, ya tenemos un método para renderizar nuestras fronteras y nos devolverá un botón con un link que nos llevará nuevamente a otra página de países. Así que aquí también hay que colocarle un return, ya que tenemos que devolver algo. Siempre hay un return del map y el return del objeto. Vamos a revisar nuestro código. Mejor dicho, el return va al final de nuestra función. Return borders. Muy bien. Ya tenemos nuestra función, la creamos, la filtramos y tenemos que devolver. ¿Qué vamos a devolver? Nuestras fronteras. Y ya estamos listos para utilizarlos en nuestra aplicación. La función llamada render borders. Aquí nos dice otras advertencias que iremos corrigiendo poco a poco. Una de ellas es que nos dice que array prototype map espera un valor para devolver. Así que hay que colocarle un return. Guardamos y ya tendríamos corregido un error. Ahora vamos a utilizar nuestra función render borders. Aquí donde teníamos nuestro info, vamos a agregarle otra etiqueta para renderizar a nuestras fronteras. Pero voy a crear otro div aparte. Div con la clase class name igual borders. Ese border es un contenedor flexible. Dentro de esa etiqueta le voy a colocar una etiqueta P, una etiqueta B para la negrita, y le coloco border countries. 2 puntos. Y aquí llamo la función, coloco llaves porque estoy escribiendo código JavaScript, render borders. La llamo, la instancio en este momento. Pero recibo un parámetro. Vamos a escribírselo aquí abajo, la función, para que se vea mejor en pantalla. Necesita unos parámetros, así que le tenemos que escribir por dentro country.borders. Borders es una lista de objetos. Se los pasamos a la función render borders y esta hará todo el trabajo necesario. Filtrado, convertirlo en array, devolverlo a su value y luego renderizar los buttons. Así que si vamos a la aplicación, observaríamos lo siguiente. Aquí tenemos que realizar ciertas correcciones. La primera de ellas es que tenemos que escribir el método filter de los arrays en lugar del método map, ya que queremos filtrar los elementos y devolver un array que cumpla la siguiente condición, que border codes incluya el código que posea dicho país. Así que le quitamos esas llaves que tenía anteriormente, le quitamos el return ya que está implícito con la función flecha, le damos control S, así que nuestro filter va a ser countrysArray.filter, que cumpla la siguiente condición. Lo vemos en pantalla, nos dice cargando los datos del país y cuando ha cargado exitosamente nos muestra lo siguiente: border countries y varios botones que tiene por dentro el nombre del país, que anteriormente eran unos códigos y con la función mapprop hicimos lo posible para convertirlo en su nombre común, common name. Vean lo siguiente: el método filter nos devuelve una lista de booleanos y los que cumplen la condición son los que quedan. Así que estos son los códigos de países BLZ, GTM y USA. Estos códigos los convertimos en un par de clave valor, como pueden ver aquí. Y luego lo convertimos nuevamente en su nombre común. Y si nosotros le damos clic, podremos viajar a otro país. El siguiente error que tenemos que corregir aquí es en nuestra componente link, que tenemos que darle el atributo to. ¿Para dónde nos va a llegar o a qué ruta? Va a ser igual a, colocamos estas comillas especiales para una plantilla, colocamos signo de dólar, paréntesis, va a ser slash, escribimos country, slash y el nombre del país. En este caso sería name.
Y listo, ya tenemos el link para ir a cierta ruta. También le vamos a dar una clase para quitar el comportamiento por defecto de los hipervínculos. Le colocamos la clase app-link. Guardamos y ya tenemos corregido nuestros errores. La aplicación se compila y podemos ver en pantalla ahora los datos del país de México. Podemos ver que ahora tiene las fronteras, en la cual eran unos códigos, como pueden ver aquí en pantalla, y con nuestra función mapprop lo hemos convertido en un array. Como pueden ver aquí, estos son los códigos de países. Luego imprimimos toda nuestra lista de países, que son pares de clave-valor, y realizamos un filtrado. Solo aquellos países cuyo código coincida con los que están aquí en estos tres. Luego convertimos ese código en el nombre común con value.name.common. Y así creamos nuestro botón que está dentro de un link. Así que si nosotros le damos clic, podremos viajar a esa página de otro país inmediatamente, sin refrescar. Esa es la ventaja de React.js. La velocidad, y no tenemos que hacer peticiones constantes. Simplemente realizar. Ahora nos falta solamente las monedas y los lenguajes. Para ello reutilizaremos nuestra función mapprop, pero lo utilizaremos de otra forma. En primer lugar tenemos que ir a nuestro código y ver cómo estructuramos para que aparezcan info uno al lado del otro, como lo indica el desafío. Tenemos el primero, el segundo. Así que vamos a ir a lo siguiente. Voy a renderizar los lenguajes o los idiomas. Así que voy a crear una función llamada renderLanguages. Creo una constante, const. La función se llama renderLanguages. Va a ser igual. Entre sus paréntesis, que son sus argumentos, recibe el nombre de dicho país o la lista de países, que sería un objeto, y va a ser igual a una función flecha. Primero, creo una constante llamada languages. Va a ser igual a matprop, la función que creamos anteriormente, y que le pasamos el objeto que está como parámetro. Luego, imprimo esos lenguajes, console.log languages. Dos puntos. Luego del console.log voy a utilizar algo de programación común. Creo un array vacío output, punto y coma, y voy a aplicar un ciclo for. For variable i, que tiene un valor inicial de 0. Luego esa i tiene que ser menor a mi lista de lenguajes languages.len. Luego a esa i le vamos a sumar 1. Esta es la estructura básica para un ciclo for en JavaScript. A mi salida, a mi output, le voy a sumar más igual languages i. Es decir, cada lenguaje que esté en la lista se lo sumo a la salida. Y aquí le agrego un conditional if. Si i es menor a languages.len menos 1, es decir, si tenemos 4 países, aquí comparamos si es menor a 3, es decir, language length menos 1, aquí le coloco una sola i, a output sumar una coma, es decir, más igual una coma. Tengo mi string vacío, le sumo cada uno de los lenguajes y si no es el último, le sigue agregando comas. Si es el último, ya no coloca más nada, para no tener una coma al final innecesaria. Luego que tenemos la función de renderLanguages, como pueden ver, es muy corta. Luego de que creamos la función mapprop, la tenemos que llamar. Aquí donde dice languages, coloco unas llaves, coloco renderLanguages, y entre sus paréntesis o parámetros escribimos lo siguiente: country.languages.
le damos guardar con control S y ya tendríamos nuestros lenguajes renderizados. Como pueden ver en pantalla, tenemos nuestros países, fronteras y luego de recargar también tendremos los idiomas. Dice cargando datos del país y cuando lo hace, luego de que creamos nuestra función para renderizar los idiomas, tenemos que colocarle este return, muy importante, ya que si no, no veremos nada. Return output, que sería nuestra salida con los textos concatenados. Le damos guardar y bajamos a nuestra función de renderizado. Aquí donde dice languages, vamos a colocar unas llaves y le colocamos render languages y recibe unos parámetros. Entre sus paréntesis le escribimos country, el país en cuestión, punto languages, idiomas. Así que le damos control S, la app se compila y observaremos los idiomas en pantalla separados por coma. Como pueden ver, para México únicamente utiliza el español. Así que tenemos fronteras, idiomas, ahora vienen las monedas. También utilizaremos nuestra función mapprop. Ya tenemos render borders, render languages, ahora vamos a colocar render currencies para mostrar las monedas. Render currencies va a ser igual a object, una función flecha, y tiene la siguiente lógica por dentro, muy similar a la anterior. Crea una constante llamada currency, serían mis monedas, va a ser igual a mapprop, mapear propiedad. Coloco el objeto que venga como parámetro. Creo una constante llamada monedas array, va a ser igual a currencies.map, que recibe como parámetro cada moneda currency que esté dentro de mi array. Coloco un igual mayor que para crear una función flecha y luego tengo que aplicar una función a cada elemento. ¿Cuál va a ser esa función? Quiero obtener específicamente el currency.name, el nombre de dicha moneda, ya que ese es un objeto que posee el atributo name. Una vez que obtengo el nombre, aplico una lógica muy similar a la anterior. Creo una salida vacía, output. Luego, en ese output, vuelvo a crear un ciclo for. Variable i igual a 0. Como pueden ver, partes que están repetidas aún se puede mejorar. Escribimos monedas array.len y luego le sumamos 1 a esa i y más. Seguimos la misma lógica, el output más igual, le coloco monedas array con el subíndice i. Y luego realizamos la comparación con condicional if. Si la i es menor a monedas array monedasarray.len, es decir, si no es el último elemento, que ejecute lo siguiente. A esa output le voy a sumar una coma y un espacio para que no estén tan pegados los elementos. Aquí también le coloco un espacio. Muy similar al anterior, solo que ahora con monedas. Como pueden ver, con la función mapprop agilizamos mucho el trabajo. Y por último le colocamos return nuestra salida, output. Y ya tendríamos nuestras monedas en una lista de nombres muy sencilla. Así que tenemos que llamar a la función. Primero vamos a corregir este error en la línea 42, que tenemos que devolver el currency.name. No es necesario que le coloquemos estas llaves. Así que vamos a colocarlo en una sola línea y el punto y coma también se lo vamos a quitar. Guardamos y en monedas array va a ser una función map que para cada moneda me devuelva el nombre.
se realiza la lógica con un ciclo for, sumando una coma si no es el último, y luego vamos a renderizarlo. En currencies, escribo unas llaves, llamo a la función render currencies, paréntesis, country, punto, nos desplazamos a la derecha un poco, country.currencies, monedas, y cerramos la llave del JavaScript y cerramos el paréntesis de la función. Listo, tenemos render currencies, render languages y render porters. Otra de las funciones más complicadas para leer sobre nuestro objeto. Ya tenemos las monedas, idiomas y fronteras. Recargamos nuestra página y podremos ver el resultado. Como pueden ver, dice que en México tienen el peso mexicano. Aquí también una cosa, en country array len hay que colocarle el -1 para que evitemos el último elemento. Ahora sí tendremos nuestros datos representados en nuestra aplicación de React. Solo faltaría mover esto a la derecha, simplemente arreglando nuestras clases. Vamos a nuestra función de renderizado. Aquí faltaba una M en nuestro class name y aquí faltaba una S en el class name de borders. Con esto ya tendríamos todos nuestros elementos correctamente posicionados en pantalla. Así que le damos guardar, control S, recargamos y como pueden ver en pantalla, así es como obtenemos los datos del país. Justamente como nos pedía el reto de Frontend Mentor. Si le damos clic a cada uno de estos países, podemos viajar a uno de ellos. Y si le damos al botón de ir hacia atrás, volveremos al home. Y como pueden ver, hemos utilizado React Router Down. Luego de que tenemos nuestra app de países y podremos ir a los datos de cada uno, aquí tenemos que quitar estas advertencias que estaban aquí en el fondo. La primera dice que useEffect es definida pero nunca se utilizó. Así que tenemos que ir más arriba, luego antes de nuestro renderizado, y vamos a utilizar ese hook que se llama useEffect. El useEffect lo vamos a utilizar para cambiar el nombre de la pestaña. Colocamos simplemente useEffect, colocamos unos paréntesis ya que es una función, pasamos a otros paréntesis que son los parámetros y llamamos una función flecha. ¿Qué vamos a hacer dentro de esa función flecha? El document.title, que es la etiqueta title, va a ser igual a, abrimos una plantilla, signo de dólar, llaves y escribimos el nombre de dicho país. Ya no sería country sub, sería el nombre del país en cuestión. Otra propiedad que queríamos utilizar con React Router Down es para redirigir. Esta es una función opcional, se la pueden colocar o no. Y esto es por si la página no carga, te devuelve al inicio. Colocas una ruta, a qué ruta quieres redirigir y sería una función. Aquí cambio el document.title otra vez. En este caso sería nuestras countries app. Y aquí donde utilizamos el objeto history. History.push. Es decir, estamos obligando a que redirija a cierta ruta. Creamos una nueva entrada o registro en el historial. Aquí tenemos nuestra función para redirigir. Y si la desean utilizar, podemos colocarla aquí justamente cuando dice renderizando países. En el caso de que no haya cargado, si desean colocarla, le pueden colocar aquí redirect al home, al slash. Y listo, ya tendríamos esta función para redirigir en caso hay que colocarla de fuera del return. El return es puro para renderizar. Renderizamos y que nos muestre cargando países. Esto es opcional, ya que así como lo tenemos está funcionando perfectamente. Pero es conocimiento por si quieren redirigir al usuario a otras pantallas. Como pueden ver es muy sencillo utilizando history.push, una línea de código. En este caso lo vamos a eliminar y vamos a eliminar el use history porque en esta ocasión vamos a prescindir de él. Con ello ya tendríamos nuestro componente de detalles para nuestra app de países. Como pueden ver, compilamos, dice compilado satisfactoriamente sin ningún error, sin ninguna advertencia. Y podremos ir a nuestra app. Podremos ir hacia adelante y hacia atrás y explorar cualquier país que deseemos.
podemos ver sus detalles. Como pueden ver, hay unos que tienen más fronteras que otros, pero todos se cumplen, se muestran perfectamente. Idiomas, capitales, fronteras. Podemos viajar a cada uno de ellos. Y así nos acercamos al resultado que nos pidió Frontend Mentor. Gracias, esa fue toda la clase de hoy, espero que les haya gustado.